Buenas noches, El Salvador, bienvenidos sean todos ustedes una vez más a una nueva edición de su entrevista 8 en punto. Señores, hoy es jueves de análisis de altura. Esta noche vamos a estar abordando temática de actualidad. Por ejemplo, luego de 53 años, señores, se restablecen relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Cuba en la administración del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. También vamos a hablar de la implementación del voto cruzado por parte del Tribunal Supremo Electoral. Hasta este día no se han reunido para poder determinar cuál va a ser el mecanismo, como le decíamos el día de ayer, para la implementación de esta nueva figura legal, jurídica, que la Sala de lo Constitucional mandató en primera instancia a la Asamblea Legislativa y en segundo al Tribunal Supremo Electoral. En estudio esta noche, con gusto, le damos la bienvenida a don Dagoberto Gutiérrez. Don Dago, un placer tenerlo acá. Un abrazo a todos y a todas. El padre José María Tojeira. Padre, un gusto. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. El doctor, por supuesto, Héctor Dada Iresi. Doctor, un gusto. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches. Y el doctor, por supuesto, Oscar Godoy. Buenas noches. Buenas noches, un saludo y que tengamos buena noche. Perfecto. Buen debate. Muy buena noche, como todas las noches. Saludamos, señores, inmediatamente, frotándonos las manos, a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, que es su entrevista 8 en punto. La mejor forma de dar es darse a los demás. Comparte lo mejor de ti en daresdarse.com. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Y arrancamos, señores, con un hecho histórico y nosotros no podemos estar, por supuesto, al margen de esto. Luego de 53 años se restablecen relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Para arrancar sobre este tema, con gusto les presentamos un video, una nota que se preparó en Teleprensa para que sirva de punto de partida esta noche de nuestro análisis. Veámosla. José Martí murió 64 años antes de la Revolución Cubana, pero ha inspirado el pensamiento de muchos dirigentes que la encabezaron. Por eso, algunos miembros de la comunidad cubana en El Salvador realizaron un acto solidario con la isla en el redondel que lleva el nombre del prócer. Los que han vulnerado esa acción de reciprocidad han sido las acciones unilaterales de parte del gobierno de los Estados Unidos. So pena de ello, yo creo que el pueblo cubano y el gobierno de Cuba se ha puesto por encima de eso y ha tendido la mano del diálogo. Este hombre es salvadoreño y está al frente de un colectivo que busca mostrar su simpatía hacia la isla y en contra de lo que amenace su sistema político. Un hecho que la embajadora no duda en reconocer como un acto valiente. En función de lo que eso puede significar para el avance de intercambios económicos, comerciales en materia de cultura, educación, es decir, la cooperación en sentido general entre los pueblos y los gobiernos de nuestra región. Por eso también la izquierda aglutinada en el Partido Socialdemócrata que encabeza el excomandante Jorge Meléndez también expresó su satisfacción por los nuevos arreglos entre Cuba y Estados Unidos. Hoy también estamos viendo un futuro esperanzador cuando las extremas y la polarización ya no son el signo que va a guiar el futuro de nuestros países y de la comunidad internacional. Una relación para la cual, dice la embajadora, su país está expectante y muy optimista de lo que será la realidad cubana una vez se abra el mundo a ella y ella al mundo. Creo que sí, que todas las expectativas, todas las oportunidades y posibilidades que pueda ofrecerse en el desarrollo de una relación de respeto y mutuamente beneficiosa, pues serán bienvenidas para ambas partes. Una mejor oportunidad de construir los proyectos de nación y los acuerdos y los consensos amplios que se necesitan para posibilitar el desarrollo. La fiesta de los cubanos aún no termina. Los norteamericanos opuestos al régimen aún no se recuperan de los anuncios y mientras Latinoamérica trata de reacomodarse de uno u otro lado. Para Teleprensa Canal 33, Julio Rodríguez.
Muchísimas gracias, Julio Rodríguez, por esa nota que preparó para Teleprensa y, por supuesto, para todos ustedes que ven Noche a Noche 8 en punto. Les voy a ir proporcionando un par de datos que vienen muy bien sobre este tema para ir ejemplificando y que mi productora me los ha facilitado. En 1962, señores, el presidente John F. Kennedy firma la orden de bloqueo naval hacia Cuba durante la crisis de misiles. En 1962, la administración también del presidente Kennedy impone un embargo económico total de comercio y viajes a la isla. Arranco con don Dagoberto Gutiérrez, ex miembro del partido FMLN guerrillero, como él me lo señaló. Arranco con usted. ¿Qué podemos esperar de este anuncio? Muchos dicen, en pocos días o meses podríamos ver al presidente Castro recibido en la Casa Blanca por parte del presidente Barack Obama. Qué bueno. Un saludo a Martín allá en Uruguay. Pórtate bien, Martín. Estudia bastante. Lee de una vez a José Enrique Rodó y a Galeano, por supuesto. En las redes sociales me encuentran a mí en @DagoSB. Es más sencillo. Una felicitación a Gerson. Los vecinos de El Salvador y de Guatemala están contentos por los trabajos en la carretera que va para El Paste y que llega a Jerez. La gente de Jutiapa y su alcalde Carlos Mergal van a tener una bonita y buena carretera. Excelente, Gerson, oír a la gente. Hace poco, Eliú, vieron a la gente tomando medidas ahí donde mi tía en Gracia dice que se necesita un túmulo. Qué buena noticia, Eliú. Ese túmulo es para contener a los carros, no a los motoristas, no. Son los carros los que no hacen caso. Qué buena idea. Ojalá que estés ya trabajando en eso. Y un saludo a Gerardo Andrés Gutiérrez, a su papá Boris, a su mamá Violeta y a su abuelo Francisco. Hacele caso a tu papá, Gerardito. Muy bien. Miren qué noticia. No es sorpresiva, no. Estas decisiones políticas tienen siempre una base estructural y uno puede interpretar los hechos políticos si puede conocer los hechos estructurales que le dan base, Estamos frente a una economía de los Estados Unidos en dificultades, a la presión de una gran cantidad de las cúpulas empresariales, y hoy, cuando el proceso cubano entra en un proceso de actualización, hay una serie de negocios y procedimientos mercantiles que están dejando afuera al empresariado estadounidense. En realidad no es un momento nuevo, no. Hace años que se está presionando para abrir ese mercado y abrir ese negociado. A esto se une la presión de los cubanos en la Florida, que también saben que el bloqueo ha fracasado y la política de aislamiento de Cuba también ha fracasado. Cuba hoy tiene muchos más amigos que los Estados Unidos, porque casi nadie quiere ser amigo de un imperio. Todos los imperios son abusivos y prepotentes y amenazan y usurpan. En América Latina, por ejemplo, Cuba tiene más amigos que los Estados Unidos. Y en ciertas áreas, en cierto momento, es Estados Unidos el aislado y no Cuba. Cualquier país que imponga un bloqueo brutal, lesivo, criminal contra un país soberano a partir de decisiones soberanas de ese país soberano, que en tanto soberano ha de decidir la manera de vivir y la manera de convivir, está aislado. Cuando Obama inicia su discurso reconociendo el fracaso de la política de aislamiento,
estamos frente a una victoria de la Revolución Cubana. Es una victoria. Y el pueblo cubano tiene motivos de celebrar. Aquí invoquemos la firmeza, la defensa de los principios que ha caracterizado a la Revolución Cubana. A Fidel, que guía y conductor de ese proceso. Ahora bien, esto abre para la Revolución Cubana un momento nuevo, no exento de riesgos, de peligros y dificultades. Hoy viene el momento en donde se enfrenta al mercado capitalista con todos sus bisturís, sus cuchillos y sus platos, su capacidad ideológica. Y para el pueblo cubano y para el proceso cubano también viene un momento que se requerirá mucha firmeza y flexibilidad. Estoy seguro que el pueblo cubano y la dirigencia cubana sabrán manejar lo que viene. Perfecto. Padre Tojeira, en 1980 el gobierno estadounidense aprueba una ley que permite a los cubanos dejar la isla y obtener la ciudadanía estadounidense. ¿A qué se debe este cambio de postura de los Estados Unidos, Padre Tojeira, según su análisis? Bueno, ¿a qué se debe? Es un poco complicado tal vez. Pero a mí me alegra que, por lo menos, la opinión de la gran mayoría de los países de América Latina se haya al fin impuesto. Estados Unidos ha estado muy acostumbrado a actuar y vivir más allá de la opinión latinoamericana, siendo, bueno, una parte muy importante de lo que ellos llaman el hemisferio, ¿verdad? De todo lo que es la región latinoamericana. Desde hace tiempo los países nuestros venían diciendo que el bloqueo no tenía sentido. Al fin Estados Unidos lo reconoce. Yo creo que es importante, ¿verdad?, que nuestros países tengan voz y que Estados Unidos la escuche. Pues probablemente no ha sido porque la mayoría de América Latina, los países, ¿verdad?, y sus representantes hayan pedido el fin del bloqueo, pero sí ha sido un elemento de presión también, supongo yo, y de creación de conciencia dentro de Estados Unidos, de que el bloqueo que ya veían ellos que era absurdo, porque un bloqueo que dura más de 50 años y no consigue sus fines, pues evidentemente es absurdo. Entonces, me imagino que ya hay un agotamiento por un lado. Luego, creo que Obama no tiene nada que perder en estos momentos. Si se fijan, después de estas elecciones que no le han favorecido, estas últimas elecciones, Obama se ha lanzado a tomar algunas decisiones fuertes. Una es esta, que me imagino yo que electoralmente puede ser positiva para él, y otra decisión fuerte ha sido la de migración, sacar por decreto unas normas con respecto a los migrantes que son al menos un avance. Entonces me imagino yo que por ahí puede haber también una motivación, aparte del cansancio y del reconocimiento del fracaso que ya era más que evidente. Y creo que para Cuba puede ser también bastante bueno porque, bueno, Cuba va abriéndose tal vez muy lentamente, según muchos observadores, pero tiene que abrirse un poco más en lo que respecta a su autoritarismo, que es fuerte. Y creo que una relación mayor con Estados Unidos puede ayudar a tener más elasticidad, como decía Dagoberto, mayor apertura a mecanismos democráticos más estándar, digamos, ¿verdad? Yo creo que eso va a ser positivo también para Cuba, aparte de los aspectos comerciales. Perfecto, señores, aguántame un ratito, me quedo pendiente con el análisis del doctor Dada Iresi y el doctor Oscar Godoy. Acompáñenos, hacemos una pausa comercial en 8 en punto. Al regresar seguimos profundizando este y otros tópicos planteados esta noche. Volvemos. Estamos de regreso, señores. Mil gracias por continuar en sintonía de esta su entrevista 8 en punto. Doctor Dada Iresi,
Les comento rápidamente que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, durante el discurso, el cual dirigió no solamente a la nación estadounidense, paralelamente a que el presidente Castro también estaba dirigiendo al interior de todos sus conciudadanos, dijo que abrirá el camino para establecer o restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, mientras el mismo presidente, como ya les comentaba, también lo hizo de Cuba respectivamente, dijo que su país y Estados Unidos deben aprender el arte de convivir en una forma civilizada. ¿Cuál podría ser ahora el interés de los Estados Unidos de abrir relaciones con Cuba, doctor? Un senador que fue a recoger a este contratista, sí, tenía contrato con la CIA, Alan Gross, dijo exactamente al llegar a Washington, que lo liberaron a este preso, lo que Dagoberto dijo: se trata de eliminar una política que hemos mantenido por más de 50 años y ha fracasado. Y ha fracasado porque Estados Unidos terminó más aislado que Cuba. O sea, Estados Unidos estaba ya jugando un juego, valga la redundancia, complicado, porque tenía más que perder en la continuidad de esa situación que de ganar. O sea, que para Estados Unidos era sumamente importante salir de ese enredo. Si usted tiene 53 años bloqueado al gobierno y hasta se dieron el lujo de que el hermano sucedió a Fidel, ¿verdad? Quiere decir que la política es un fracaso. Sí, genera efectos económicos muy fuertes en Cuba, pero como la culpa la tiene el gran Satán, ¿verdad?, para usar el término de los iraníes, entonces le permitió al régimen consolidarse mucho y encontrar excusa para los problemas económicos después de la caída de la Unión Soviética. Hay que decir que también tener relaciones internacionales, relaciones diplomáticas, perdón, no significa que se está reconociendo la legitimidad del régimen o que es democrático igual que yo, etcétera. Hay que recordar que la embajada más grande que tuvo Estados Unidos durante toda la Guerra Fría fue la embajada en Moscú. Y eran los dos grandes rivales, ¿verdad?, que se enfrentaban a través de nuestros países, pero en fin. Creo que es un momento en que era insostenible esa política, pero además hay que decir que, si no la mayoría, más o menos la mitad del exilio cubano ya afirmaba que había que terminar con esto. Hoy, mientras almorzaba, veía en CNN la entrevista al dirigente del Partido Demócrata Cristiano en exilio, que fue parte de ese grupo de hermanos al rescate, al que le derribaron el avión, y una historia bastante complicada, y él participó en esa operación. O sea que era un tipo que estaba en la línea de derrocar a Cuba violentamente, a los Castro, perdón, violentamente, y decía hoy en la televisión: ya era hora que nos convenciéramos todos de que esta política no podía seguir, que solo está haciendo sufrir a los ciudadanos cubanos y está fortaleciendo a los Castro. Pero hay que decir que desde el principio al presidente Kennedy, algunos de sus asesores le dijeron que no debía romper relaciones con Cuba, que era importante que se mantuviera diplomáticamente en Cuba. Sin embargo, el fracaso de la Bahía de Cochinos, el problema de los misiles, hacían casi imposible que en ese momento él resistiera la presión de la derecha radical de los Estados Unidos y no rompiera relaciones, y que después, ya cuando el exilio cubano tomó mucha mayor fuerza, se complementó con el bloqueo bastante criminal, como dijo Dagoberto, porque ciertamente ha causado más problemas en Cuba que éxitos. Y aún hoy decía también el presidente
creo que era el presidente de la Caterpillar, que es una de las más grandes empresas constructoras de maquinaria para la construcción y de material de construcción, que ellos tenían 12 años de estarle diciendo al presidente que era una tontería, y esa fue la palabra que utilizó, seguir manteniendo a los presidentes de Estados Unidos, porque han sido todos distintos, ¿verdad?, de que era una tontería seguir teniendo eso, que le estaba vedando a ellos poder hacer negocios en Cuba, y además les dificultaba el trato con empresas de otros países que tenían negocios con Cuba, porque la limitación no solo era para las empresas norteamericanas, sino para que las empresas norteamericanas se relacionaran con empresas que negociaban con Cuba. Es un reto, sí, y Cuba también está en un proceso de cambio. Ya hay propiedad no estatal en algunas actividades, para usar el término, ellos no les gusta decir propiedad privada, ¿verdad? Como dicen, negocios autoadministrados, una palabra así, un eufemismo, ese es ese eufemismo, mira. Pero es propiedad privada que va creciendo, y curioso, de cuenta propia, ese es el término. Una de las restricciones del embargo que Obama está eliminando es exactamente todo aquello que contribuya a la construcción de residencias privadas, o sea, de casas privadas, para decirlo, no se entienda que son residencias de lujo, para casas residenciales privadas y para suministrar bienes de capital e insumos a los restaurantes de cuenta propia. O sea que es una forma de alimentar aquel sector económico que no es dependiente directamente de los recursos del Estado. Creo que aquí hay cambios de ambos lados, el mundo ha cambiado radicalmente, y es una buena noticia porque se acabó el último resabio de la Guerra Fría en América Latina entre países. Aquí en el país todavía tenemos muchas mentalidades con criterio de Guerra Fría que lamentablemente tendrán que aprender que la Guerra Fría hoy sí se acabó del todo. Estructuras mentales arcaicas todavía, perfecto. Muchos amigos televidentes en alguna manera empiezan a preguntar, por ejemplo, sobre el tema del embargo comercial, y me parece que para efecto de ilustración es importante decirlo, que el levantamiento de este es una facultad del ente bicameral y no del presidente Barack Obama, número uno. Número dos, doctor Godoy, voy con usted sobre este tema porque me ha parecido importante. Se han referido acá a las palabras del presidente Barack Obama cuando se ha dejado entrever no solamente que el aislamiento cubano fue un fracaso, sino que fue un error. Ahora escuchaba yo y leía a muchísimas personas que tienen un gran, sin lugar a dudas, poder de convocatoria de decir que Estados Unidos estaba enfrente de dos grandes errores en la historia. Uno de ellos fue la guerra de Vietnam y ahora el aislamiento para Cuba. Si este fue un error, ¿estaría Estados Unidos en la responsabilidad de resarcir a Cuba durante todos estos 53 años de los cuales ha estado prácticamente aislado? Yo tengo una percepción diferente en el siguiente sentido. Yo no creo que haya sido un error, ¿verdad? Estoy hablando desde la perspectiva de los Estados Unidos, no de la mía. Desde la perspectiva de los Estados Unidos no fue un error, porque esa fue parte de su estrategia dentro del contexto de la Guerra Fría, fue parte de su modelo de contrainsurgencia en el mundo, y en ese sentido le sirvió, hasta llegar a un momento en que convierte a Cuba en una pieza de museo de la Guerra Fría para exhibirla por años en ese sentido, ¿verdad? Y de hecho, gran parte del atractivo del turismo capitalista hacia Cuba es ir a ver eso, ¿verdad? Ir a ver a Cuba, a ver qué hay. Porque Cuba se congeló en el tiempo, ¿verdad? La Cuba es una expresión de los años 60 que muchos quieren ir a ver, y eso se convierte en dólares, ¿verdad? En las concepciones del mercado. Pero más que lo que haya dicho Obama de renunciar a la política del aislamiento, más creo que hay que tener cuidado en la otra expresión que él dice, que va a confiar más en la política del compromiso. Es decir, este no es un arreglo o un acuerdo basado en la nada, sino que la expresión compromiso es más fuerte que aislamiento en este contexto,
¿verdad? Y es más fuerte en el sentido de que los Estados Unidos es un país de ley y orden, es un país referente del imperio, ya no del imperialismo, sino que del imperio en concreto. Aquí me diferencio de Dagoberto, que dice que nadie quiere ser amigo del imperio, y es al revés, nadie quiere ser enemigo del imperio, porque te puede matar, ¿verdad? Te puede aniquilar, te puede aislar, te puede bloquear, te puede reducir, pero en sentido contrario te puede abrir el mercado, ¿verdad? Te puede abrir tecnologías, etcétera, y que pueden transformar los países. Estamos ante un evento histórico, pero no en el sentido en que los militantes lo ven, ¿verdad? Los militantes de izquierda, sino que estamos ante un evento histórico porque aquí se está inaugurando la nueva revolución cubana. Porque estos acuerdos que ya los contenidos que ya se comenzaron a mencionar, que creo que es una pieza pequeña de lo que hemos visto, puede ser mucho más. Estos acuerdos sustentados en el compromiso tienen que ver con que los Estados Unidos va a tener línea directa para entrar a La Habana con tecnologías, con comunicación, con capitales, con modelos de negocios, con la facultad para ir a apoyar, como ellos dicen, no lo dicen así, pero así se interpreta, las disidencias, para ir a apoyar a la sociedad civil, es decir, para ir dando sustento a una ideologización nueva en sentido contrario a la ideologización histórica. Eso va a crear toda una plataforma de expansión de mercados, ¿verdad? Y eso va a crear una transformación en La Habana, de manera que aquellos que creen que Obama está tomando un acuerdo con la Cuba histórica están equivocados. Aquí se está inaugurando una nueva Cuba y a eso hay que ponerle un cuidado. Perfecto. Señores, voy a irme a una pausa comercial, pero les dejo sentada una pregunta que también es interesante. ¿De verdad que esto es la íntima convicción del presidente Barack Obama y todas aquellas personas que de una u otra forma lo rodean sobre los nuevos tiempos, que ya no es precisamente aquellos en los cuales se tomó la decisión? ¿O esto responde meramente a situaciones económicas porque dentro de un par de meses ya no va a ser la potencia mundial económicamente porque China comunista viene para arriba? Interesante. Yo les planteo esa pregunta y les digo por qué. Pausa, señores. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por seguir pendientes y muy interesado, por supuesto, como todas las noches, de su entrevista 8 en punto. El tercer segmento de su entrevista es gracias a la fina cortesía de Acobi, TRL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. Acobi TRL, su banco cooperativo de confianza. Y bueno, señores, vamos a pasar al tema del voto cruzado, pero antes había dejado ya sentado una pregunta. Rápidamente les voy a pedir en la forma más sintética posible para abordar otro tema que es importantísimo para los salvadoreños. Por favor. En el caso de Cuba, la entrega de los 3 héroes antiterroristas es una victoria gigantesca y monumental. Es que se trata de hombres condenados por la ley estadounidense como a 1000 años y regresan a La Habana intactos, completos, como ellos dijeron. Esta es una victoria de maravillas. Ahora bien, ustedes observaron que Raúl da su discurso en uniforme de general. Aquí hay un mensaje simbólico y establece y asegura la presencia y salud de las diferencias. De las diferencias. Es que no hay que olvidar que solo el que es fuerte negocia y que el fuerte no negocia nunca con el débil. Esto es un mensaje muy claro. Y Raúl dijo: hay que aprender el arte de convivir con las diferencias. Está diciendo, nosotros mantenemos nuestra posición. ¿Es cierto? Hoy viene un momento donde se van a negociar. Es que el firme es flexible. Solo el firme es flexible. Y para ser
flexible, también hay que ser firme. Viene una serie de negociaciones. Hay que negociar Guantánamo. Ah, claro. Hay que negociar lo del bloqueo. Hay que negociar los términos de participación de las empresas gringas y el mercado gringo en la economía cubana. Ahí no va a ser un alud, no. Pero va en 2 vías la negociación. Hay que negociar democracia, hay que negociar elecciones, otro... No. No puede haber negociación. No, entonces, hombre. Solo una de las partes cede. Es que eso tiene que ver con el régimen cubano. Es que y esa es soberanía del Estado. Eso no se negocia, hombre. Aquí estamos hablando del mercado, estamos hablando de las empresas. Eso sí, porque las empresas han de tomar en cuenta y someterse a la legislación de los estados, claro, pero lo otro no. Este es el punto. Por eso es que Raúl les dijo, somos diferentes, ya de una vez tocando el punto. Y aquí hay una lección para todos aquellos que piensan que la firmeza es un sacrificio. No, la firmeza es un presupuesto, y no hay que olvidar que los enemigos de los Estados Unidos es en este momento Rusia y China. Estamos hablando de la geopolítica. La posición de Washington ante Cuba también tiene que ver con América Latina. Es América Latina, no lo olvidemos. Y vos, que sos luchador social, debes aprender a ser firme. Wow, padre Tojeda, por favor. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Porque ya... Son varios contextos, porque se planteaba el tema de China comunista, lo de China, pero lo abordó espléndidamente bien. Sí. Es decir, yo lo de China que preguntabas, la verdad no creo que China le dé demasiada preocupación a Estados Unidos. Es decir, que puede competir, sí, que puede ser, bueno, una economía de 1.300 millones de personas, es relativamente normal que mueva más dinero que una economía de 250 millones de personas, ¿verdad? Es decir, ahora, la realidad es que Estados Unidos sigue siendo puntero en tecnología, que Estados Unidos gasta 600.000 millones de dólares en armamento y China 120.000 al año. Es decir, la realidad es que Estados Unidos no tiene que preocuparse mucho, y Cuba, dentro de lo macro, es pequeño. Es importante y, como muy bien dicen todos, los imperios no se despreocupan con respecto a lo pequeño, y sobre todo si está cercano, y tratan de controlar. Pero miren Nicaragua, por ejemplo, es decir, toda esa verborrea de Ortega no le causa ni siquiera urticaria a Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, ha tenido sus más y sus menos, pero los intereses americanos en Nicaragua están bastante bien salvaguardados, directamente o indirectamente. Entonces, ni siquiera se ha oído miedo en Estados Unidos por el tema del famoso canal que quieren hacer en Nicaragua. Es decir, creo que hay que ubicar las cosas y no hacer cálculos tremendistas, ¿verdad? De que China puede llegar a controlar tal. Bueno, es decir, las cosas tienen su ritmo. Y luego yo creo también que hay una cosa que es importante, me parece a mí. Yo creo que con democracia se desarrollan mejor los países. Con autoritarismo siempre hay frenos. Puede haber algún momento que llame la atención, como China, pero China en algún momento va a tener que cambiar. Y ya hay algunos rasgos y anotaciones que hacen pensar en la necesidad de oír más a la gente. Están luchando contra la corrupción, han condenado a muerte y a prisión perpetua ya a líderes altos. El último a uno que se encargaba de la seguridad nacional, es decir, era algo así como el equivalente al director de la CIA o un poco más, ¿verdad? Es decir, de todo el conjunto de la seguridad, el espionaje, etcétera. Y lo acaban de condenar ahora. Entonces, hay pasos que están obligados los países. Entonces, yo creo que para Cuba también esta medida, es decir, le va a quitar fuerza para esta especie de autoritarismo. Creo que le va a ayudar
a evolucionar hacia una mayor democracia y creo que va a ser bueno, ¿verdad? Es decir, ¿qué tipo de democracia? No lo sé, ojalá fuera más parecida a estos países del norte de Europa, es decir, que tienen libertad económica, pero al mismo tiempo una inversión muy fuerte en la gente, ¿verdad? A través de impuestos y de un acuerdo nacional bien pensado. Bueno, ese es un buen camino, me parece a mí. Perfecto. Doctor de la Iglesia, explíqueme, ¿cómo solo una de las partes puede ceder y la otra no? No, es que no es que Cuba no ha cedido. Dentro de una negociación. Yo lo que dije que en esa negociación, yo lo que quise fue estar de acuerdo con Dagoberto que no van a negociar el régimen político. Si negocia el régimen político, se van a su casa los Castro y toda la gente de la dirección. Tampoco Obama está pretendiendo que se negocie eso en este momento. Y yo creo que una gran preocupación de los Estados Unidos, por razones de seguridad, de las que sabe más el compañero Godoy, es que no vaya a haber un derrumbe en Cuba, sino un proceso, que son dos cosas diferentes. Entonces, creo que lo que se ha negociado es, primero, tener relaciones, aceptar las diferencias, porque Obama también dijo algo de las diferencias en el discurso. No me acuerdo cuál fue el término exacto. Aceptar que somos diferentes y vamos a convivir. No solo Alan Gross, ¿cómo se llama? Sacaron, sino que sacaron a lo que Obama llamó el principal espía que nunca más hemos tenido en Cuba, ¿verdad? Que tenía 20 años de estar en la cárcel, acusado básicamente de la misma forma que los 3 que estaban en Estados Unidos presos, 3 cubanos, y que fue un cubano que trabajaba para la CIA, Obama lo dijo públicamente, y que también ha salido hacia Cuba, ¿verdad? Pero lo principal es que Estados Unidos se desembaraza de un problema que no podía seguir manteniendo. Hay que ver, así como usted estaba pidiendo que viéramos los problemas estratégicos internacionales de China, mire el problema estratégico internacional de los Estados Unidos, que tiene que estar sacrificando otras negociaciones diplomáticas para estar defendiendo la postura que solo 5 naciones en el mundo, bueno, ellos y 4 naciones más, Israel y 3 islitas de la Polinesia, votan a favor de que continúe el bloqueo a Cuba. China no creo que tenga ningún interés en hacer esto. Me parece más importante ligar estas relaciones, como decía antes, con la dinámica interna que se ha abierto en Cuba, con las reformas que necesariamente ha tenido que hacer el régimen cubano. Esas reformas se sabe dónde comienzan, no se sabe dónde terminan, porque está generando una relación social totalmente diferente del pasado y una relación política, me refiero a la relación con el Estado, totalmente diferente. Vamos a ver procesos interesantes. No solo es la nueva Cuba la que se está construyendo, sino también Estados Unidos va a reconstruir a partir de aquí sus relaciones con América Latina. Y pongamos atención qué va a pasar con Venezuela próximamente, porque creo que vamos a avanzar hacia un proceso donde ya algunos expertos norteamericanos cercanos a la Casa Blanca comienzan a decir que Maduro es inviable como presidente y la oposición es inviable como gobierno. Lo que quiere decir que allí podemos tener otro régimen militar muy pronto, que no sería nada extraño, otra dictadura con la que se va a tener que enfrentar Estados Unidos. Buenísimo el análisis. Doctor Godoy, por favor. Bueno, yo creo que vale la pena mencionar que los modos de analizar ahora el contexto internacional han cambiado, ¿verdad? Ya aquello de geopolítica tiene otros sentidos, el concepto de ideología es otro, el concepto de correlaciones internacionales es otro,
Y dentro de ese contexto, hoy ya no se habla, en la ciencia política moderna, ya no se habla de imperialismo, sino que de imperio, ¿verdad? Y estoy pensando en esa concepción de Antonio Negri, ¿verdad? En esa obra grande sobre democracia en el mundo. El imperialismo tiene potencias y tiene referentes. Esto lo digo para decir lo siguiente: cuando se habla de China comunista, yo acoto de que no hay una China comunista, hay una China que es capitalista. Y lo grande de China es precisamente esa incursión y ese avance en el capitalismo, y así funciona. Pero que el hecho de ser una potencia capitalista no le es suficiente para lograr la hegemonía internacional en el nuevo orden. Porque la hegemonía en el nuevo orden internacional no está condicionada a ser capitalista prominente, sino que a ser un referente de una correlación política, geográfica e ideológica concreta, que es lo que se llama imperio, donde está Francia, Alemania, el Reino Unido, etcétera, en un contexto mayor donde ya no se habla de capitalismos y socialismos, sino que se asume que lo que más determina en el mundo son los capitalismos, capitalismos sajones, nipones, europeos, capitalismos asiáticos, etcétera, y que dentro de ese contexto tampoco se habla de que lo que hay son democracias y autoritarismo, sino que se habla de democracias en sentido positivo, de democracias populares y democracias en construcción, además de los fundamentalismos también, que son unas formas de expresión política en algunas zonas del mundo que también entran en este tipo de análisis. Lo otro que quiero plantear es que China es una potencia económica, pero no es un referente del imperio, ¿verdad? Por lo tanto, eso que algunos creen que China va a ser la gran potencia y los Estados Unidos, es que Estados Unidos es el referente del imperio. Y aunque económicamente sea menor que China en un determinado momento, no le va a quitar ese protagonismo de referente del imperio. Porque el imperio no es Estados Unidos. Estados Unidos es la expresión fáctica, digamos, de ese imperio. Lo otro es que esto que estamos viendo del nuevo acuerdo de los Estados Unidos con Cuba tiene que ver con dos factores determinantes. Uno es la necesidad de los Estados Unidos de ampliar sus contextos de mercado y de inyectar tecnologías, capitales y modelos de organización a un vecino que le puede servir para hacer correlaciones políticas estratégicas y hacer neodisuasión en el contexto de una nueva forma de guerra que ya no son militares, sino que son prácticamente tecnológicas y tampoco son ya ideológicas. Y en este nuevo contexto, Cuba también comprende que tiene una gran amenaza para su estabilidad, y la amenaza es el deterioro de la condición política de Venezuela. Recordemos que en estas décadas los Estados Unidos, Cuba ha tenido un comportamiento clave. Por ejemplo, cuando se rompen las relaciones con Estados Unidos, Cuba depende de la Unión Soviética para sobrevivir como país con todas sus dimensiones. Cuando cae el régimen soviético, Cuba encuentra una balsa, digamos, de salvavidas con el surgimiento de esa potencia venezolana que le inyecta petróleo. Y ahora, ante la crisis de Venezuela, Cuba también tiene que anticiparse a formas de financiamiento de los grandes problemas internos que tiene, como cualquier otro país. Y lo otro que con esto quiero cerrar es que en esta nueva disuasión no hay que perder de vista, y lo reitero, estamos inaugurando la nueva revolución cubana, esta es la transición, y que no se crea que esta es una decisión del presidente Obama. Esta es una decisión de los Estados Unidos que hace que los demócratas tomen la decisión, pero también deja la puerta dura en los republicanos para hacer el trabajo político que haya que hacer más adelante. Buenísimo, señores. Vamos a pausa en 8 en punto. Volvemos. Señores, estamos de regreso, llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Muchísimas gracias a los 4 caballeros desde ahorita. Feliz Navidad, porque nos vamos a ver hasta el 25. Gracias. Don Dago, cuidado con la pólvora. Visite su pueblo, no lo está visitando, ya me comentaron. Tenés razón, tengan cuidado con la pólvora, pero revienten sus cuetillos, ¿cómo no? Perfecto. ¿Cómo no? Padre. Bueno, un gusto. Feliz Navidad a todos. Doctor.
Feliz Navidad. Feliz Navidad y feliz Navidad a todos. Sí, feliz Navidad. Y Dagoberto que explica a cuál pólvora se refiere. Es correcto, es correcto. Ahorita lo vamos a hacer. Señores, ya no tenemos tiempo. Hoy, jueves 17 de diciembre del 2014. Así están las cosas en nuestro país. Soy Sergio Méndez. Será hasta mañana. Pasen buenas noches y una vez más, que el Señor bendiga a todos. A continuación,